Bueno, yo en realidad soy una persona que cambié, que di un cambio en mi vida por cuestiones de migración y por cuestiones de estudio en Argentina. Nací en Argentina y estudié economía allá, terminé la carrera de economía y como tenía ganas de salir del país, busqué becas y entonces estuve viviendo en Italia, estuve en Suecia, estuve en Polonia durante la Guerra Fría. Viajé mucho. El argentino tiende a viajar, es muy el judío errante. Y luego en Barcelona, viví en Bilbao un tiempo y en Barcelona fue donde me quedé. Y en Barcelona luego hice filología, me dediqué a las letras, que era lo que yo, la formación que tenía, y me fui dedicando a eso y a partir del año 80 empecé a escribir. Empecé a escribir cuentos, empecé a escribir en lengua catalana en realidad, aunque tenía muchas cartas enviadas a Argentina desde Europa en castellano, pero yo en realidad como estudié catalán empecé en lengua catalana y escribí varias novelas en lengua catalana. Y luego recuperé mi lengua, digamos, mi lengua madre, y publiqué varias novelas en Barcelona. Estuve siempre vinculado ya después al mundo de la lengua y la literatura, porque trabajé en la Universidad de Barcelona. Entonces allí fue el cambio porque la economía se apartó completamente y la filología y la literatura, las clases de lengua, porque trabajé dando clases de lengua en la universidad, hice talleres de escritura, hice clubes de lectura en las bibliotecas. Yo siempre que sentía que había alguna cosa que se ponía de moda, porque el taller de escritura cuando empecé a hacerlo no lo conocía nadie, ahora es una cosa que es como el jamón, digamos que todo el mundo es eso. Pero bueno, nosotros empezamos allá por el 88, 89, empezamos con una amiga y empezamos a hacer talleres de escritura de fines de semana en casas rurales, y era por los Pirineos y tal, y fueron experiencias muy, muy lindas. Entonces ya después quedé sumergido, digamos, en todo lo que quería hacer, que era manejar la literatura, ¿sabes? Y después la licenciatura, que yo lo hice en literaturas románicas, entonces yo manejo el italiano, el francés medieval, el provenzal, el gallego, el catalán, por supuesto, el castellano, todas las literaturas medievales y la literatura románica, que es eso, permite moverte entre las diferentes lenguas. Claro que tienes que tener el conocimiento de las lenguas. Sí, esto es una... bueno, generalmente trabajé mucho la novela y la novela lleva mucho tiempo de construcción y de investigación y tal. Justamente en el programa La Ínsula de Sancho, el viernes pasado dije que ya no volvería por mi edad a escribir novela porque me cuesta muchísimo, ¿sabes? La investigación y tal. Y entonces últimamente, y sobre todo en Canarias, me decanté más por el microrrelato, por una cuestión también de redes sociales y mucho por la poesía, que yo la poesía la había tocado poco, estoy escribiendo mucha poesía. Y entonces esto era un libro de cuentos que me resonaba porque trabajé bastante con pintores, ¿sabes? Trabajé a partir de los cuadros negros de Goya, haciendo cuentos, no están editados. Trabajé con René Magritte, hay como unos 40 y pico cuentos escritos con pintura de René Magritte, con los prerrafaelitas, los ingleses del 1800, hay varios cuentos de eso. Y entonces Hopper me estaba girando, los iba mirando, eso. Por cierto, ayer leía que, bueno, Samir Delgado, que es un escritor que vive en México, ha hecho ha hecho un poemario a partir de pinturas también, ¿sabes? Pero él de alguna manera es como si tuviera que describir la pintura. Y esto se llama éfrasis. Le hicieron un artículo en el diario. Entonces yo, a partir de eso, que sería la éfrasis, que te pones a mirar el cuadro y quisieras describirlo, yo no, partía de ese personaje y decía, a ver cómo está este personaje, qué vida tiene, dónde vive. Entonces yo lo situé, que los cuentos están situados en diferentes lugares, están en París,
en París, en Suiza, en Argentina, en Buenos Aires, en Italia, en Bolonia, en Uruguay, Valencia, New York, ¿sí? Y entonces esas mujeres, porque son historias de mujeres, esto era fundamental, me lo daba Hopper, porque Hopper son generalmente mujeres desoladas. Él vivió bastante aislado también. Hopper vivió con su mujer en un lugar ahí, por cierto, uno de los cuadros, una historia que me gusta mucho. Es una mujer que mira por una ventana y hay altas, y hay como un césped muy alto. Sí, y entonces sí, y eso es el Cape Cod, es un lugar donde vivían, en las afueras, digamos, y yo esto lo pensé en esos campos de Provenza, donde crece la lavanda y están las perfumerías más famosas, porque ya viene de la historia de Lalique y de todos estos frascos que hacían en el modernismo para los perfumes, cada perfumería tenía unos frascos determinados. Y entonces eso es un lugar, yo no he estado concretamente, pero cuando uno lo ve son enorme cantidad de lavanda, y te imaginas el perfume allí. Y entonces esta historia se creó a partir de una chica que vivía allí y unos chicos fugados de un campo de concentración en la Segunda Guerra. Y es una historia que a mí me gusta mucho, cómo está construida. Bueno, parece presuntuoso, pero realmente a mí me gusta mucho. Sobre todo porque yo allí me basé en la relación de Chopin y George Sand. Y yo porque está citada al principio George Sand, y en Historia de mi vida, que ella lo escribió con su nombre, porque el George Sand era falso para hacer pasarse por un hombre, porque en 1850 con una mujer así no podía publicar como una mujer. Y entonces todo eso, de alguna manera, la historia de Chopin, que era una persona terriblemente torturada, y ella era una persona que aguantó a los tipos, bueno, porque yo la admiro mucho a George Sand, porque aguantó a los tipos, a los intelectuales y artistas más conflictivos y tal, ¿no? Siendo una mujer que llevaba la fama de que se ponía pantalones, de que era una virago, que era un escándalo en la época. Y ella lo desafió sin ningún problema y crió a sus hijos con esta. Y entonces eso de alguna manera cuajó en una historia completamente diferente. El que se escapa, uno de los que se escapa del campo de concentración es un pintor, y ahí yo sí hago una éfrasis, porque el hombre parte de una pintura de él que triunfa en París cuando él ya está muerto. Y entonces a partir de allí construyo el cuento, y tiene muchas cosas de la personalidad de Chopin, que son personalidades difíciles realmente. Esto es lo que hay unas mujeres, prácticamente en todo el libro de cuentos son unas mujeres que están en una situación de crisis y por algún motivo, por algún personaje que se presenta, por algún objeto, ellos empiezan como a exhumar. En el fondo habría una cosa como psicoanalítica, digamos, de exteriorizar y poder exhumar, pero yo no estoy tampoco en la línea, porque enseguida argentino, psicoanálisis, Freud, pero no estaba. Pero yo pensaba, ahora hay mucha gente, ¿no?, que está en conflicto y que tiene que superarlo. Y en la mujer me interesa mucho más eso, ¿sabes? Mira, yo pienso que puede tener una función como de autoayuda, aunque no hubiera pasado jamás por mi cabeza, porque no soy lector de libros de autoayuda, ni pienso escribirlo, aunque mi personalidad sí tienda siempre, porque estoy rodeado de gente amiga que siempre espera una palabra de mí, un consejo, todo eso. Entonces yo creo que el lector, y sobre todo la lectora que pueda entrar, yo creo que puede darse cuenta de que hay personas que pasan por una situación difícil, como puede estar pasando la lectora de esto, y que tiene confianza en solucionar el problema. Para mí fue esencial esto, el tema, aparte de innecesarios imprescindibles, que es el concepto, para mí fue esencial porque yo casi siempre morían los personajes o se dejaban derrotar por las circunstancias, y yo a partir de un momento
y sobre todo escuchando mucho a la gente, que es una de las cosas que me gusta, yo decía, no, porque siempre la vida sigue. Bueno, me he rodeado de gente así. La vida sigue. Esto también pasará. Esto es como la pandemia, ¿no? Uno dice, esto también pasará. Y entonces uno, pensando en eso, que no sabe si llegará en octubre o si llegará el abril del año que viene o cuándo, a veces cuando estás en una relación conflictiva, cuando estás en un problema laboral, en una depresión por la pérdida de un ser querido, si tú piensas, esto también pasará, o tengo que vivir mi duelo, entonces esto te da la confianza de que tu vida volverá a brillar, o volverá a ser feliz, o volverás a tener expectativas. Tienes que recomenzar. Entonces yo creo que en este sentido la lectura hace pasar a los personajes por situaciones muy difíciles, pero deja un mensaje positivo, un mensaje de esperanza y expectativa.